El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. Rudolf Rocker ya realizó una crítica a esa distinción entre el socialismo utópico, supuestamente todo el anterior a Marx, y socialismo científico, atribuido al propio Marx y a Engels. En su obra, La influencia de las ideas absolutistas en el socialismo, Rocker realiza una enorme crítica al socialismo autoritario. Ya me extendí sobre este asunto en un vídeo que subí hace tiempo, que os dejo un enlace por aquí arriba. Dos de las grandes diferencias entre marxismo y anarquismo las establecen las diferencias entre el sujeto revolucionario y la vía para la transformación social. Rudolf de Jong, un autor muy interesante, desgraciadamente con poca obra traducida al castellano, nos introduce en esas diferencias en función de la relación entre centro y periferia. Las calumnias, equívocos y distorsiones en torno al anarquismo, como ya hemos contado, se remontan a los propios orígenes de la Primera Internacional. Todavía hoy, por parte de personas con una supuesta cultura política, puede escucharse que el anarquismo es antiorganizativo, demasiado individualista y, en el mejor de los casos, y de manera muy significativa, demasiado amante de la libertad. Por más que haya transcurrido siglo y medio, con multitud de experiencias libertarias organizativas y de todo tipo, desde aquellas primeras injurias es necesario aclarar una y otra vez lo lamentable de ciertas visiones sobre el anarquismo. Como resulta obvio, la cuestión no es estar a favor o en contra de la organización, sino saber para qué va a ser la misma, cuál va a ser su forma y cuál es su base y su fundamento. Los anarquistas, a lo largo de su historia, por lo general, han establecido sus propias organizaciones específicas, pero también han procurado que la gente se organice para gestionar sus propios asuntos en todos los ámbitos de la vida. En un contexto estatal y capitalista, la organización se hace de arriba a abajo, dirigidas las personas por propietarios, jefes, burócratas o políticos. Lo que se propicia desde el anarquismo, lo diremos una y mil veces, es que las personas se organicen por sí mismas. Por ejemplo, en el ámbito laboral, que los trabajadores gestionen ellos mismos la producción. Eso es lo que podemos denominar la conquista de la libertad y del socialismo. El anarquismo, por mucho que esté pleno de ideas y convicciones, recuerda siempre que la base organizativa es la realidad social. Y ello frente a otras concepciones que priman la idea y los principios en el modelo organizativo y que acaban por no ver más allá de la conquista del poder para poder realizar sus propuestas. En cualquier caso, el anarquismo da importancia, por supuesto, a la forma organizativa, pero estableciendo siempre una relación con la base. Lo que se procura, y es algo que en mi opinión dota de una gran vitalidad y actualidad a las propuestas libertarias, es que la organización no actúe de manera alienante con el individuo. Es por eso que se propicia, por un lado, el pensamiento y la acción individuales, pero también la actuación desde la base, la autonomía, la descentralización, el federalismo. Para obtener una coordinación óptima y conseguir acuerdos y afinidad, no se logra con mejores resultados desde la dirección y la coerción, sino desde la cooperación y la solidaridad práctica. Llegamos así a otro concepto anarquista, la acción directa, que no es más que aceptar la responsabilidad, con todas sus consecuencias, sin cargársela a un tercero. Frente al infantilismo que supone en el ser humano la dejación de las responsabilidades, delegándolas en otros, se pide la madurez que supone el hacer y pensar por cuenta y riesgo propios. Acción directa es actuar por uno mismo, pero no de manera aislada, sino como participante consciente en la comunidad. Por lo tanto, frente a las inacabables calumnias, ya hemos apuntado algunas propuestas organizativas anarquistas. Ejemplos existen a lo largo de la historia. Organizaciones sin aparato central que tratan de desterrar toda burocracia. Otro asunto es que el marxismo, y aquí desgraciadamente creo que sí se puede generalizar, es que haya propiciado todo lo contrario. La conquista del poder en base a una dirección, con la necesidad de la centralización y de la disciplina, así como de la jerarquización organizativa. Lenin fue el que llevó esta fórmula organizativa hasta sus extremos y consecuencias, de tal manera que solo sobrevive finalmente la dirección suprema. Cierto folleto comunista de hace tiempo ilustra muy bien no solo las diferentes concepciones organizativas entre anarquismo y marxismo, sino la imposibilidad de aceptar una tesis contraria a las propias por parte de ciertas visiones rígidas. El texto del folleto rezaba así: centralización, dirigir desde un punto. Descentralización, lo contrario de centralización, luego dirigir desde varios puntos. Vemos que algunos son incapaces de pensar siquiera que la descentralización suponga la gestión propia, la autoorganización.
No es difícil de entender que a los partidarios de la jerarquización organizativa les cueste comprender y aceptar las propuestas anarquistas. Lo que es inaceptable es que se siga vinculando anarquismo con desorden e indisciplina. Los anarquistas poseen sus propios principios organizativos y luego es la realidad la que aparece cargada de matices, de confusión o de abandono a la improvisación y espontaneidad de las personas. Recordemos esos principios y convicciones anarquistas ya que hablamos también de una ideología, aunque recordando la importancia de la realidad y de los hechos. De ahí que tantos hayan hablado del anarquismo como algo más que una ideología. En general, la forma libertaria establece las relaciones de dominio desde el centro a la periferia. Por lo tanto, la teoría y la práctica anarquistas conciben la transformación social como el fin de esa relación centro-periferia. De este modo, como no puede ser de otro modo, pues establece una reflexión crítica sobre el Estado, el ejército, el partido y cualquier posición de dirección o de vanguardia. Es esta concepción la que hace diverger a anarquistas y a marxistas, al menos a la gran mayoría de estos últimos. Veamos las palabras del propio Rudolf de Jong. Los revolucionarios marxistas, los reformistas sociales y, en general, la mayoría de los militantes de izquierda quieren siempre utilizar el centro como un instrumento, y en la práctica como el instrumento, para la emancipación de la humanidad. Su modelo es siempre un centro, Estado, partido o ejército. Para ellos la revolución significa, en primer lugar, la toma del centro y de su estructura de poder, o la creación de un nuevo centro, para utilizarlo como un instrumento para la construcción de una nueva sociedad. Los anarquistas no desean tomar el centro, desean su destrucción inmediata. Es su opinión que, después de la revolución, difícilmente habrá lugar para un centro en la nueva sociedad. La lucha contra el centro es su modelo revolucionario y, en su estrategia, los anarquistas intentan evitar la creación de un nuevo centro. Otra gran diferencia entre anarquistas y marxistas estriba en la discusión que se remonta a los tiempos de la Primera Internacional en cuál va a ser el sujeto revolucionario, es decir, aquella parte de la población que llevaría a cabo la transformación social. Marx, como ya hemos apuntado y resulta de sobras conocido, realiza su análisis histórico y establece la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, y coloca toda su confianza en este último, es decir, una clase trabajadora e industrial que proliferaba en las regiones más desarrolladas económicamente. El autor del Capital consideraba que, antes de la dictadura del proletariado y del socialismo, debía producirse la revolución burguesa. Esta consolidaría el capitalismo de manera plena, desarrollaría las fuerzas productivas y daría lugar al proletariado industrial. Sería el sujeto revolucionario en la visión marxista que llevaría a la clase trabajadora a su emancipación. Burguesía y proletariado, según esta concepción, serían elementos de progreso, mientras que otras clases son desechadas en el papel revolucionario e incluso tildadas de fuerzas conservadoras. Bakunin tenía una visión más amplia y generosa del llamado sujeto revolucionario. La revolución podían llevarla a cabo también los campesinos e incluso su papel resulta fundamental junto al del proletariado. Esta concepción de Bakunin es incluso ampliada por otros autores como el mencionado Rudolf de Jong en base a las relaciones entre el centro y la periferia. Así nos ayuda a entender las relaciones de dominio de manera mucho más amplia. Puede decirse que para el anarquismo el sujeto revolucionario es cualquier víctima de esas relaciones de dominio, sin olvidar por supuesto el análisis de clase ni renunciar a comprender las categorías sociales. Recapitulando, recordaremos que el modelo de transformación social anarquista renuncia a toda organización del centro a la periferia y promueve la movilización de amplios sectores de la población para, de abajo arriba, conducir a la revolución social y tratar de crear una sociedad socialista libertaria. El Estado es sustituido por estructuras autogestionadas y federadas. La vía para lograrlo pasa por la potenciación de los movimientos sociales, además de las organizaciones anarquistas específicas según el modelo libertario, que, insistiremos, pasa porque sean las personas las que gestionen sus propios asuntos, sin centro directivo, potenciando la autonomía y la individualidad consciente en la unidad social. Por último, insistiremos en otra gran diferencia entre marxistas, especialmente los leninistas, y anarquistas. Aquellos insisten en la separación entre lo político y lo social, de tal manera que justifican las relaciones jerarquizadas y de dominio. Esto es, la vanguardia del proletariado, el partido, que acaba en lo alto de la pirámide y se convierte en un centro cuya base o periferia son los movimientos sociales. Los anarquistas, aunque tengan sus organizaciones específicas y constituyan una minoría activa, están de acuerdo en potenciar los movimientos sociales desde la base y quieren establecer una relación ética entre lo político y lo social. La concepción revolucionaria se establece desde la periferia hacia el centro. ¡Hasta muy pronto!